El universo, desde nuestra pequeña perspectiva, es una vasta extensión de vacío salpicado por destellos lejanos. Pero ¿y si esos destellos no son solo faros inertes, sino testigos de algo más? Desde el inicio de la exploración espacial, nos hemos preguntado si estamos solos. La pregunta no es nueva. Lo nuevo, y lo inquietante, es que quizás ya tengamos la respuesta, y no la estemos sabiendo interpretar. En lo alto, más allá de la atmósfera, en un punto donde el Sol, la Tierra y la gravedad equilibran sus fuerzas, flota el instrumento más ambicioso jamás creado por la humanidad para mirar hacia atrás en el tiempo y hacia adelante en el misterio, el telescopio espacial James Webb. No es solo una máquina. Es una extensión de nuestra conciencia proyectada al abismo. Su espejo dorado no refleja nuestro rostro, sino las profundidades del cosmos, buscando las huellas más antiguas, y quizás también las más vivas. Desde que fue desplegado, el Webb ha deslumbrado con sus imágenes, nebulosas que parecen esculturas renacentistas de polvo y gas, galaxias lejanas que existían cuando la Tierra aún era solo un mar ardiente de magma. Pero más allá de la belleza, el Webb ha estado recogiendo datos. Datos que algunos consideran más importantes que cualquier imagen, firmas espectrales. Patrones en la luz que revelan de qué están hechas las atmósferas de mundos distantes. Y es allí donde las cosas se vuelven inquietantes. Uno de esos mundos es K2-18b, un exoplaneta a 120 años luz de nosotros, orbitando una estrella enana roja en lo que llamamos la zona habitable, ni demasiado caliente, ni demasiado fría. En septiembre de 2023, los instrumentos del Webb detectaron algo extraordinario en su atmósfera: metano, dióxido de carbono, y quizás, solo quizás, una molécula llamada dimetilsulfuro. ¿Y por qué esto importa? Porque en la Tierra, el dimetilsulfuro solo lo produce la vida. Concretamente, fitoplancton marino. Pero el hallazgo no se anunció con trompetas ni titulares rimbombantes. Se habló de posible presencia de requieren más datos. El lenguaje científico, prudente, casi ascético, se impuso sobre la intuición que gritaba: algo raro está pasando aquí. ¿Y si ya vimos el signo, pero el signo no cabe en nuestras categorías actuales de certeza? La ciencia exige prueba, repetición, modelo. Pero la vida, especialmente si es radicalmente distinta a la nuestra, no necesariamente se deja encerrar en esos límites. ¿Cómo distinguir una señal de vida cuando ni siquiera tenemos una definición única de lo que es vivir? Estamos esperando encontrar árboles y océanos, cuando deberíamos estar atentos a reacciones químicas improbables, a desequilibrios atmosféricos imposibles de sostener sin un agente activo. Tim Lenton, un científico del clima, dijo una vez que una atmósfera en equilibrio químico probablemente indica la ausencia de vida. Porque la vida, por definición, rompe el equilibrio. Es una fuerza que desequilibra, que transforma, que deja huellas en la química del aire y el color de la luz. Y eso es exactamente lo que está comenzando a verse en algunos exoplanetas: desequilibrios. Composiciones atmosféricas que no deberían existir si todo fuese pura física. Pero ¿y si no es física solamente? ¿Y si es biología sin rostro? Es aquí donde el telescopio James Webb se convierte, más que en un instrumento, en una paradoja. Porque podría ser que, al mirar más lejos que nunca, estemos viendo señales de vida, y aún así sigamos preguntando si estamos solos. ¿Qué es lo que realmente buscamos? ¿Pruebas irrefutables o permiso para creer? Y mientras nos debatimos entre la prudencia y el asombro, el universo sigue enviando sus mensajes. No en un idioma que entendamos aún, pero con una constancia casi burlona. Como si esperara que, al fin, dejemos de mirar, y comencemos a escuchar. El telescopio James Webb no solo recoge luz. Recoge tiempo. Cada imagen que nos envía es una postal del pasado, una evidencia de cómo eran las cosas cuando aún no sabíamos nombrarlas. En su mirada se entrelazan la nostalgia de un universo en formación y el presentimiento de una realidad que no terminamos de asumir. Pero ¿qué pasaría si aquello que busca no está tan lejos en el tiempo como en la interpretación? ¿Y si el Webb ya encontró vida, pero el problema no es la falta de evidencia, sino el miedo a aceptar lo evidente? K2-18b no es el único exoplaneta que ha levantado sospechas.
hay otros. TRAPPIST-1e, por ejemplo, con su temperatura templada y su cercanía relativa, ha mostrado indicios de agua líquida. WASP-39b, a su vez, dejó entrever trazas de dióxido de azufre y vapor de agua, señales de procesos que podrían, o no, tener origen biológico. Pero en todos los casos, el discurso es el mismo: necesitamos más datos. Y sin embargo, los datos siguen llegando. Con cada nueva observación, el web confirma que la Tierra no es tan única como pensábamos. Planetas con agua, con atmósferas activas, con componentes que en nuestro mundo están ligados a la vida, aparecen con una frecuencia que hace 20 años habría sido considerada ciencia ficción. El universo no parece vacío. Parece saturado de posibilidades. Entonces, ¿por qué no lo anunciamos? ¿Por qué no hay una declaración pública, una aceptación institucional de que quizás ya no estamos solos? La respuesta es psicológica, no científica. La humanidad no está preparada para abandonar su centralidad. Durante siglos nos hemos aferrado a la idea de que somos el centro del universo. Luego, que al menos éramos el único planeta vivo. Más tarde, que al menos éramos la única inteligencia. Y ahora, frente a datos que podrían indicar lo contrario, preferimos seguir preguntando. Pero esta no es la primera vez que sucede. Cuando Galileo apuntó su telescopio a Júpiter y vio lunas girando a su alrededor, la Iglesia se resistió. No porque no fueran visibles, sino porque su existencia destruía un dogma. Hoy, la ciencia no tiene una institución única que dictamine lo real, pero el inconsciente colectivo sigue temiendo lo mismo: perder el control del relato. Aceptar que ya hay señales de vida más allá de la Tierra no solo cambiaría la ciencia. Cambiaría la filosofía, la religión, la política y sobre todo, nuestra identidad. Porque si no somos únicos, tampoco somos especiales. Y si hay otros, debemos preguntarnos no solo quiénes son, sino qué somos nosotros. El telescopio James Webb es, en cierto sentido, un espejo. No uno que refleja nuestro rostro, sino nuestras certezas, nuestros límites, nuestros miedos. Y quizás, solo quizás, esté mostrándonos que el universo ya nos ha respondido. Que el silencio no es tal. Que las señales están ahí. Pero que hemos entrenado nuestros oídos para no escuchar y nuestros ojos para no entender. La vida, si está allá afuera, no nos está esperando. Está ocurriendo. En silencio. En formas que tal vez nunca imaginemos. Y quizás el mayor descubrimiento no sea encontrarla, sino aprender a reconocerla cuando se manifieste. Porque al final, la pregunta no es si el James Webb ya encontró vida. La pregunta es, ¿por qué no queremos verlo? ¿Y tú, crees que el universo ya nos ha hablado, y simplemente no queremos escucharlo? Si esta pregunta te resuena, te invitamos a ser parte de este espacio. Aquí exploramos lo invisible, lo improbable, y lo que desafía nuestra comprensión. Suscríbete y acompáñanos en la búsqueda de lo que aún no sabemos nombrar. Hay un momento en la historia de cada civilización donde el silencio se vuelve insoportable. Ese instante en que las preguntas pesan más que las respuestas y el vacío deja de ser metáfora para volverse amenaza. Tal vez estamos ya en ese punto. No porque sepamos que hay vida fuera de la Tierra, sino porque cada vez resulta más difícil sostener lo contrario. El telescopio James Webb, con su sensibilidad sin precedentes, está captando atmósferas exoplanetarias con composiciones químicas imposibles de ignorar. Pero lo que hace a esta situación aún más inquietante no es solo lo que vemos, sino lo que no sabemos interpretar. Porque el mayor obstáculo para detectar vida no es la distancia, ni siquiera la tecnología. Es el lenguaje. ¿Y si la vida en otros planetas no se manifiesta como la nuestra? ¿Y si no respira oxígeno, no produce metano, no refleja la luz como esperamos? ¿Y si estamos buscando en la frecuencia equivocada? El antropocentrismo nos ha enseñado a reconocer solo aquello que se parece a nosotros: carbono, agua líquida, temperatura templada, simetría biológica. Pero eso no es vida. Eso es vida como la conocemos. ¿Y si el web ya ha captado civilizaciones que no entendemos? Patrón de luces que creemos fluctuación estelar. Señales químicas que atribuimos a actividad volcánica.
transmisiones ópticas que descartamos como ruido cósmico. Quizá la vida no es escasa, sino irreconocible. Quizá la estamos viendo, pero la ignoramos porque no entra en nuestras categorías. Pensemos por un momento, ¿qué pasaría si una forma de vida basada en silicio, o en estructuras completamente distintas a la célula, estuviera desarrollando tecnologías a años luz de distancia, y nosotros pasáramos frente a ellas como quien pasa frente a una obra de arte en otro idioma, incapaz de leer su mensaje? La historia del conocimiento está llena de este tipo de ceguera. Durante siglos no vimos los microorganismos porque no teníamos microscopios. Y una vez que los vimos, aún tardamos en aceptar que podían causar enfermedades. Algo parecido ocurre ahora, el telescopio James Webb es nuestro nuevo microscopio, pero nuestros ojos siguen adaptándose. Las señales están ahí. El problema no es la luz, es la interpretación. Y aquí es donde la ciencia se vuelve filosofía. Porque descubrir vida no será un acto de observación, sino de traducción. Necesitaremos nuevos marcos, nuevos modelos mentales, nuevas metáforas. Quizás incluso una nueva forma de humildad. Porque no se trata de saber más, sino de aprender a mirar distinto. A soltar el deseo de encontrar un espejo, y abrirnos a la otredad radical del universo. La paradoja es brutal, buscamos vida con la ansiedad de quien teme encontrarla. Porque si la hallamos, ya no podremos decir que estamos solos. Y la soledad, con todo su vacío, también ha sido un consuelo. Nos ha permitido creernos centro, excepción, milagro. Pero si el web confirma que hay otras formas de conciencia allá afuera, entonces cada sistema ético, político y espiritual deberá mirarse en ese nuevo reflejo, y rehacerse. Quizás el mayor descubrimiento del web no sea la vida, sino la conciencia de que no somos los únicos buscadores. Que allá afuera también hay preguntas flotando. Y tal vez, muy pronto, nuestros caminos se crucen. No con palabras, ni con mensajes decodificados, sino con una certeza silenciosa: nunca fuimos los primeros. Solo los más ansiosos por entender. Porque al final, el verdadero mensaje del cosmos puede ser este: la vida no es una excepción. Es la regla que aún no aprendimos a leer. ¿Y tú, estás listo para mirar al cielo sin esperar una respuesta humana? Si esta reflexión te mueve, te invitamos a suscribirte y ser parte de esta comunidad que busca no certezas, sino nuevas preguntas. El viaje apenas comienza.